Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar conmigo en Hipótesis Verdaderas. Esta cápsula se llama El triunfador nace o se hace. En la historia de la humanidad han existido hombres y mujeres en todos los ámbitos, cuya huella queda plasmada en libros de texto y diccionarios. Esto es debido a las acciones que desarrollaron en disciplinas que tal vez inconscientemente hicieron propias. Es decir, sin saberlo, se condujeron por un camino que con el tiempo los conduciría a forjar su destino. Cuando nacemos, estamos totalmente desamparados en manos de nuestros padres, familia, tutores o algunas personas ajenas a nosotros. Los factores de influencia por el trato que recibimos, amor filial, cariño, educación, respeto, honestidad, comprensión, disciplina, repudio, rechazo, indiferencia, homofobia, odio e inclusive racismo, son parte fundamental para forjar nuestro carácter. Sin embargo, se descarta la posibilidad de que cumpliendo con estos factores se pueda ser la persona perfecta. Hace falta la parte subjetiva, la de la manera de pensar, la que se acompaña de una serie de facultades, como la de razonar, de encadenar pensamientos y analizar los sucesos para tomar decisiones y posturas frente a la vida. Aunado a esto, se encuentra la capacidad de manejar ideas, conocer experiencias pasadas, buenas o malas, y tomar provecho de ellas. Elemental es la autocrítica, pues crea un sentimiento de inconformidad y esto es lo que impulsa al progreso en todos los aspectos. Ahora bien, continuamente escuchamos la palabra éxito, que significa resultado muy bueno y feliz de alguna acción que emprendamos. Debemos comprender que esta palabra es momentánea, ya que solo se refiere a un logro obtenido. Pero no importa cómo lo obtuvimos. Ahora hablemos de triunfo. Es un concepto más profundo, pues se basa en los principios y valores descritos anteriormente. Un exitoso es una persona llena de éxitos individuales que tal vez lo lleven a la fama. Un triunfador es una persona con principios y valores que lo llevan continuamente a obtener éxitos y fama mundial. En ambos casos es necesario esforzarse, pues los logros no llegan solos. Para poder estar más o menos en condiciones de contestar a la pregunta, ¿el triunfador nace o se hace?, es necesario primero hacer un análisis de nuestra personalidad, comenzando desde que nacemos. ¿Nuestra familia tiene los principios y valores fundamentales? ¿Nacimos y crecimos en ambientes sanos? ¿Somos propositivos? Es decir, tenemos vocación dirigida hacia la acción, pero no de manera precipitada, sino que reflexionamos antes de llegar a conclusiones correctas o soluciones viables. Estimados amigos y amigas, si somos propositivos, lo más seguro es que marchemos por buen camino. Por naturaleza, casi todos los niños son inquietos. Algunos son respetuosos de sus principios y valores. Muchos otros son majaderos e irrespetuosos hasta con las personas mayores. No importa la condición de la familia, pobreza extrema o de niveles altos.
Los niños con principios y valores tienen una disciplina, es decir, la enseñanza y la educación para mantener el orden en cualquier objetivo que se propongan conseguir. Eso los destaca por sobre los que no la tienen. El triunfador es un individuo diferente, propositivo, con principios y valores y con el único objetivo de triunfar en la vida. Aún en el vientre de su madre, un niño es un triunfador y al nacer, por razones obvias, no lo sabe. Con el paso de los años, su desarrollo parece normal, pero no es así. Es inquieto, pero con principios y valores que lo hacen propositivo, aclaro. No son los padres los que eligen su vocación, son los mismos niños los que ya la eligieron. A los padres solo les bastará un poquito para impulsarlos a conseguir el objetivo que ellos, sin saberlo, ya eligieron. Seguro estoy que cuando salimos a las calles, vemos con indiferencia infinidad de niños de todos los estratos sociales. Boleros, pepenadores, campesinos y vendedores ambulantes, entre otros. Algunos andrajosos, otros con ropas modestas y otros con ropas finas. Pero alguna vez nos hemos puesto a pensar que muchos de ellos son los probables próximos presidentes de su país. Físicos nucleares, astronautas, arquitectos, escritores, médicos, pintores e incluso los mejores deportistas del mundo. Estimados amigos y amigas, tal vez no lo sepamos, pero sería muy hermoso y satisfactorio tener en nuestra familia a un famoso triunfador, ¿o no? Si yo no soy un triunfador, apoyaré a mis hijos para que alcancen el objetivo que ellos, sin saberlo, consigan. Ese puede ser mi máximo triunfo. No subestimemos a los niños. En ellos está el futuro y el progreso de una nación. Proporciono nombres de personajes destacados en las disciplinas de las diferentes actividades humanas a lo largo de la historia, con el fin de analizar la palabra triunfador. Si te hago reflexionar, selecciona a qué grupo te gustaría que pertenecieran tus hijos. Si te fijas bien, ninguno de estos personajes tuvo una vida cómoda. Figuras históricas. George Washington, consumador de la independencia de los Estados Unidos en 1783 y primer presidente en 1789. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, que abolió la esclavitud y figura más admirada de la historia estadounidense. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, líder comunista ruso que dirigió la revolución que desapareció la autocracia zarista en 1917 y creó el régimen comunista soviético. Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador, uno de los principales partidos políticos de Inglaterra, y primera mujer elegida como primer ministra del Reino Unido. Ostentó el poder durante 3 mandatos. Mikhail Gorbachev fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991. Premio Nobel de la Paz en 1990, implementó la perestroika
o sea, una reestructuración a la nueva economía de la Unión Soviética con el fin de desintegrar el comunismo en Rusia. Mahatma Gandhi, líder del nacionalismo indio y artífice de la independencia de la India en 1948. Figura más relevante de la escena política y social de la India en la primera mitad del siglo XX. Nelson Mandela, abogado, activista contra el apartheid político y filántropo sudafricano, presidió el Congreso Nacional Africano. Estuvo preso 27 años, abolió el apartheid y llegó a ser presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Científicos. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, iniciador de la revolución científica en el Renacimiento, descubrió que el centro del sistema planetario era el Sol y que todos los planetas giraban alrededor de él, y no de la Tierra, como se afirmaba en su época. Galileo Galilei, científico italiano, fue el pionero del método científico experimental y el primero en utilizar un telescopio reflector, con el que hizo descubrimientos astronómicos muy importantes. Isaac Newton, científico británico, uno de los más grandes genios de la historia de la ciencia, hizo aportaciones matemáticas, astronómicas y ópticas, pero lo más grande, pertenece a la rama de la física. Estableció las bases de la mecánica clásica a través de sus 3 leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal. Thomas Alva Edison, científico e inventor estadounidense, inventó el fonógrafo, la lámpara incandescente y más de 1 millar de inventos, entre ellos el de la corriente continua. Nikola Tesla, científico e inventor estadounidense de origen serbio, es reconocido por diversos inventos, entre ellos la corriente alterna y siempre en rivalidad con la corriente continua de Edison. Campo magnético giratorio, motor de inducción, bobinas y el más sorprendente, un vehículo teledirigido. Albert Einstein, físico alemán de origen judío, es el más famoso de todos los científicos del mundo por la teoría de la relatividad que revolucionó la ciencia conocida hasta el siglo XX. En 1921 obtuvo el Nobel de Física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico. Pintores. Leonardo da Vinci, nacido en Florencia, Italia, en 1452. Era científico, inventor, pintor, anatomista, arquitecto, escultor, ingeniero, paleontólogo, músico y muchas disciplinas más. Hombre del Renacimiento y genio universal. Sus 2 obras más célebres son La Gioconda y La Última Cena. Miguel Ángel Buonarroti, arquitecto, escultor y pintor italiano. Renacentista, considerado como uno de los más grandes artistas de la historia por sus esculturas, pinturas y obras arquitectónicas. Sus obras principales son Bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano y la escultura El David. Vincent van Gogh, pintor holandés, iniciador del impresionismo, encarnación del artista torturado e incomprendido. No llegó a vender más de 2 de sus cuadros, a pesar de los centenares de pinturas que elaboró. Actualmente,
Sus obras se cotizan en cifras millonarias en subastas de todo el mundo. Algunas obras son las siguientes: Los comedores de patatas, en 1885. Autorretrato con sombrero de paja, en 1887. Y Noche estrellada, en 1889, entre otras. Francisco Goya, pintor y grabador español, artista europeo más importante de su época y el que ejerció mayor influencia en el impresionismo de la pintura, retratos y obras religiosas, le dieron un gran prestigio. Entre sus obras están La familia de Carlos IV, La maja vestida y La maja desnuda. Escritores: Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español, conocido también como el Manco de Lepanto, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y una de las mejores obras de la literatura universal. Nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547 y murió el 16 de abril de 1616. William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Es considerado como el mejor dramaturgo de todos los tiempos. 4 de sus obras principales: Romeo y Julieta, Macbeth, Otelo y Hamlet, entre otras. Julio Verne, escritor francés, considerado como el fundador de la literatura moderna de ciencia ficción. Vivió entre familias burguesas. Estas son algunas de sus obras: Viaje al centro de la Tierra, en 1864. De la Tierra a la Luna, en 1865. Y 20.000 leguas de viaje submarino, en 1870, entre otras. Gabriel García Márquez, escritor colombiano, galardonado por su máxima obra literaria, 100 años de soledad, en 1967. Premio Nobel de Literatura en 1992 por la Academia Sueca. Y autor de varias novelas más, entre ellas La hojarasca. Músicos: Ludwig van Beethoven, músico y pianista alemán, director de orquesta, considerado como uno de los compositores más importantes de la música. Desde los 7 años se fue quedando sordo, incluso pensó en suicidarse. A lo largo de su trayectoria musical, compuso 9 sinfonías. La 9ª sinfonía en re menor es Oda a la Alegría, una de las más famosas. Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco. Fue un niño prodigio desde los 7 años. Se distinguió también por sus obras maestras: El rapto del Serrallo, La flauta mágica y Las bodas de Fígaro. Ray Charles, cantante, instrumentista y compositor estadounidense, negro y ciego desde los 7 años. Una de las figuras más relevantes de la música negra. Blues, gospel, jazz o soul eran sus estilos. Era un excelente pianista. Georgia in My Mind, I Love Her So, I Got a Woman, son algunas de sus canciones. The Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, grupo británico de música rock y pop, el más admirado y popular de los años 60. Ellos componían e interpretaban sus propias canciones, lo cual los llevó a la fama. Impusieron un estilo de vida único, no solo en sus canciones, y despertaron muchas inquietudes entre la juventud de su época. Viaje mágico y misterioso, La noche de un día difícil, Quiero estrechar tu mano, Help, Ayúdame, y 3 películas que hicieron son testimonio de lo grandioso de este grupo. Religiosos: Martín Lutero, de origen alemán, conocido como Martin Luther,
Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Era creyente de la Biblia y estaba en contra de las interpretaciones que daba la Iglesia Católica, que ofrecía indulgencias a cambio de dinero. La Iglesia lo excomulgó. Karol Wojtyła, Juan Pablo II. De origen polaco, durante la ocupación alemana, cultivó especialmente la cultura, el teatro y la amistad. Fue ordenado sacerdote en 1946, obispo en Polonia en 1958 y en 1978 nombrado papa, adoptando el nombre de Juan Pablo II. Realizó 104 viajes fuera de Italia, recibió 2 atentados contra su vida y falleció el 2 de abril del 2005. Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans, nació en Rouen, Francia. Era una joven campesina que, asegurando escuchar voces de Dios, guió al ejército francés en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Participó en infinidad de batallas y fue capturada en Borgoña y entregada a los ingleses. Los clérigos la condenaron por herejía y fue quemada viva en Rouen el 30 de mayo de 1431. Posteriormente fue canonizada como Santa Juana de Arco por la Iglesia Católica. Doña Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Niña prodigio, aprendió a leer y a escribir a los 3 años y a los 8 escribió su primer prólogo para una representación teatral. La influencia del barroco español no empañó la profunda originalidad de su obra. Brilló en la corte virreinal de la Nueva España por su erudición, viva inteligencia y su habilidad versificadora. En 1667 ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas y posteriormente al convento de la Orden de San Jerónimo. Siempre tuvo problemas de salud, no tenía vocación religiosa, pero se mantenía ahí, pues no era partidaria del matrimonio. La más célebre de sus redondillas es: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que vos sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Muere a los 44 años. Astronautas. Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, es el primer ser humano en el espacio y en la primera nave espacial con un hombre a bordo, la Vostok. Se puso en órbita desde la Unión Soviética el 12 de abril de 1961. Valentina Tereshkova, cosmonauta y política rusa, ya retirada. Es la primera mujer que viajó al espacio y a la vez la primera civil seleccionada entre 400 aspirantes. Y además, entre los 5 finalistas para ser piloto del Vostok, lanzado el 6 de junio de 1965. 48 órbitas alrededor de la Tierra durante 3 días. Neil Alden Armstrong, astronauta estadounidense y primer ser humano en pisar la Luna. Fue ingeniero aeroespacial, piloto militar, piloto de pruebas y profesor universitario. Palabras que dijo al pisar el suelo lunar: un pequeño paso para el hombre y un enorme salto para la humanidad. Deportistas. Hank Aaron,
jugador de béisbol estadounidense, apodado El Martillo. Batió el célebre récord de home runs con 714 vuelacercas. Pasó a formar parte del Salón de la Fama en 1982. Joe Montana, jugador estadounidense de fútbol americano. Jugaba en la posición de quarterback, jugando con los 49 de San Francisco. Está considerado como uno de los mejores quarterbacks de la historia del fútbol americano. Ganó 4 Super Bowls con los 49, récord superado por Tom Brady posteriormente. Michael Jordan, exjugador de baloncesto estadounidense, propietario actualmente del equipo de la NBA, Charlotte Hornets, está considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos por aficionados y especialistas. Ganó 6 anillos con los Chicago Bulls, promediando 30 puntos por partido, y ganó 10 títulos como el máximo anotador. Michael Phelps, nadador estadounidense, ya retirado, y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas olímpicas, 23 de oro, amén de las medallas de oro en otros eventos. Rafael Nadal, tenista profesional español, ocupa actualmente la primera posición en el ranking ATP. Está considerado como uno de los mejores tenistas profesionales de todos los tiempos en canchas de arcilla. Tenistas como John McEnroe y Andrea Agassi lo reconocen como el mejor de la historia. Serena Williams, jugadora de tenis profesional estadounidense, que ha ostentado la primera posición en el ranking WTA durante más de 300 semanas. Es hermana menor de otra tenista profesional, Venus Williams. Entre ambas, poseen 8 medallas olímpicas. Usain Bolt, atleta jamaicano, uno de los grandes portentos de la historia del atletismo, aclamado unánimemente como el mejor velocista de todos los tiempos. Batió sus propias marcas en los 100 y 200 metros planos, dejando el cronómetro en 9.58 y 19.19 segundos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016. Fue considerado como leyenda viva por los medios del deporte. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos en opinión de muchos. Ganó los campeonatos mundiales de 1958 en Suecia, de Chile en 1962 y de México en 1970. Anotó más de 1000 goles en partidos oficiales, cifras que para algunos que están jugando actualmente difícilmente alcanzarían. Hago la aclaración de que todos ellos también fueron niños. Estimados amigas y amigos, los triunfadores nacen o se hacen. Es tu elección. Muchas gracias por tu atención.